Bien, ¿qué tal? Buenas tardes, vamos a continuar. Bueno, vamos a seguir hablando sobre lo que es el procesamiento, en este caso ya de lo que es una señal de video, que básicamente decíamos que consiste únicamente en lo que es una secuencia de imágenes. De tal manera que el procesado que nosotros podemos hacer sobre estas imágenes, pues sobre la señal de video básicamente radica en aplicar los algoritmos perdón, u operaciones de procesamiento a cada uno de los fotogramas. En este caso, o ya desde el punto de vista del análisis de señal de video, normalmente a cada cuadro o a cada escena que forma parte de ese video, pues se le denomina, se le conoce propiamente como lo que es un cuadro, un frame en inglés, un fotograma, o bien cuadro de escena o simplemente escena. Entonces, a diferencia de cuando hablábamos simplemente de fotografías o imágenes digitales, donde, bueno, hablábamos directamente de lo que era una imagen, pues ahí sabíamos que la referencia era que hablábamos de imágenes estáticas, ¿vale? Entonces, bueno, en ese sentido, pues aquí hay otro concepto que es el hablar de una imagen estática. Cuando se habla en ese sentido, pues básicamente se refiere a tratar o procesar imágenes. Y luego hablaríamos entonces de imágenes dinámicas, que bueno, en este caso el asunto del comportamiento dinámico, pues es cómo va cambiando, evolucionando la imagen. En este caso sabemos que las imágenes, pues no es otra cosa más que intensidades de luz que se reflejan en un objeto y que nosotros capturamos a través del, vamos a decir, del sistema óptico compuesto por los lentes y tanto todos los circuitos de digitalización para formar las imágenes. Entonces, una evolución en el tiempo, por ejemplo, donde nosotros podemos observar esos cambios en las intensidades, pues nos denotarían lo que es el comportamiento dinámico, donde, bueno, ya como estamos hablando ya de una secuencia o de una evolución de imágenes, pues propiamente ese comportamiento dinámico de las imágenes, pues nosotros lo podemos derivar o consultar a través del análisis de la señal de video. Entonces, bueno, en ese sentido sería vamos a decir un poco el cambio en el lenguaje cuando estamos tratando una señal de video en comparación con lo que son las imágenes estáticas o las fotografías digitales. Bueno, otro concepto que nosotros podemos aplicar, o más bien que podemos utilizar de la señal de video, es hacer un monitoreo o seguimiento. Nosotros ya vimos en las sesiones previas, bueno, por un lado, definimos lo que era el movimiento y qué entendíamos por movimiento desde el punto de vista físico, pero también mencionamos cómo poder monitorear ese movimiento ante un conjunto de imágenes dinámicas o bien dentro de una señal de video. Ahora, otra aplicación, o más bien, una vez que nosotros somos capaces de identificar ese movimiento o ese cambio en la posición de los píxeles dentro de cada cuadro o dentro de una secuencia de fotogramas, entonces, bueno, otra aplicación u otra pregunta que pudiéramos hacernos es si es posible estar monitoreando o estar siguiendo el grupo de píxeles que forman un objeto dentro de la imagen, si lo podemos dibujar o seguir su trayectoria. Entonces, en este sentido, pues digamos que la respuesta es sí, sí lo podemos hacer. Y bueno, una forma de realizarlo, pues es a través del uso del análisis de la señal de video. Bueno, estas aplicaciones, hablando del seguimiento por video, pues tiene ya a nivel aplicativo, bueno, un campo amplio. Uno de ellos es los llamados sistemas de videovigilancia, donde podemos tener desde sistemas muy, bueno, vamos a decir, entre comillas, muy simples, donde básicamente el objetivo es que nuestro sistema de visión nos arroje o nos encienda una alarma solamente bajo la condición de que se haya presentado movimiento dentro del campo de visión de la propia cámara, ¿vale?
Entonces, digamos que esa es una de las aplicaciones más, les digo, entre comillas, sencillas, que es básicamente tener una cámara en modo estático o fija en un soporte que esté apuntando o que esté monitoreando una cierta región que sea de interés para un usuario y simplemente nosotros generar el sistema de visión de tal manera que en cuanto genere bueno, se genere algún evento y por evento podemos entender movimiento, ¿sí? Lanzar encender una alarma, no sé, ya sea una bocina, una luz, e incluso interfazarnos con un teléfono para comunicarse a emergencias, no lo sé. ¿A qué me refiero en esto con emergencias? Bueno, que no necesariamente dentro de esa escena que nosotros estamos monitoreando, básicamente hablemos de intrusos, sino también puede ser, por ejemplo, imaginemos una aplicación de este sistema de visión en el campo, donde, o bueno, perdón, en el campo o quizás dentro de alguna nave industrial que está apuntando, monitoreando la mayor parte de la región y, por ejemplo, cuando hablemos de un incendio, ¿sí? Entonces, en cuanto se genere el incendio, pues ya saben, en este caso el objeto que probablemente detectemos que está en movimiento, pues puedan ser, por un lado, las partículas de humo, o bien, por otro lado, que pueda ser ya en sí las propias llamas del fuego. Entonces, bueno, ustedes han visto una fogata, vean que si nosotros capturamos en video o en imágenes o en secuencia de imágenes lo que sería el comportamiento de una fogata, pues nosotros si monitoreamos los píxeles o una región de píxeles donde sucede ese fuego, pues de alguna manera, mediante el análisis de esa secuencia de imágenes o de video, pues nos podremos dar cuenta de que ahí está ocurriendo algo, ¿sí? Bajo el supuesto que en condiciones normales, quizás ese espacio que estamos monitoreando tiene un comportamiento estacionario. ¿Qué quiero decir con estacionario? Imagínense que el sistema de visión está colocado en lo que sería un almacén y que en condiciones normales, pues los objetos, productos o lo que sea que esté ahí, pues normalmente estaría estático. De tal manera que si sucediera algún siniestro, como puede ser un incendio, pues básicamente el cambio que nosotros observaríamos dentro de los píxeles, pues sería les digo básicamente lo que son las partículas de humo o el fuego, o las llamas del fuego, perdón. Obviamente, bueno, ahí ya tendríamos que combinar un poco tanto ese movimiento en píxeles, quizás a lo mejor aquí sí valdría la pena en este tipo de aplicación procesar las capas de color, por ejemplo, ¿vale? Entonces, bueno, ese es otro campo de aplicación donde podemos encontrar esto que le llamamos el seguimiento por video. Otro de ellos es el propio sistema de videovigilancia al trazar la trayectoria de algún intruso que por ahí aparezca. Y otra aplicación dentro del campo de la robótica móvil, pues es simplemente adaptar este pequeño sistema de videovigilancia, pero ponerlo ya no dejarlo en una plataforma fija, sino más bien colocarlo sobre una plataforma, pero dentro de lo que sería un robot móvil, ¿sale? De esa manera tendríamos ya un robot móvil, pero obviamente ya con este sistema de visión incorporado, pues ya tendría otras funcionalidades adicionales, ¿sí? Recuerden que, bueno, si hablábamos de un robot móvil, pues básicamente adicional a lo que sería una cámara de video, pues se le incorporan todo un conjunto de sensores y esos sensores, bueno, a pesar de que ya le proporcionan una cierta retroalimentación en cuanto al desplazamiento de la detección de objetos o obstáculos, bueno, el incorporar una cámara de video, pues puede traer más ventajas, como cuáles, bueno, se me ocurre, imagínense un robot móvil eh, que se mueve en un entorno industrial. Yo les hablaba de una aplicación donde estos tienen que navegar dentro de la nave industrial para trasladar quizás materia prima, y entonces en ese sentido la cámara de video pues nos puede aportar información si es que esta aparece dentro o se incorpora al robot móvil, pues nos puede aportar formación sobre la ruta o camino que tiene que seguir el robot, pero a un mayor alcance, ¿sí?
Si pensamos, por ejemplo, en los sensores ultrasónicos u ópticos, bueno, diferentes a algún sistema de cámara, que puede ser quizás un láser o un infrarrojo, ustedes, bueno, supongo han utilizado ese tipo de sensores, los infrarrojos o los ultrasónicos, y verán que tienen algunas limitantes, principalmente en cuanto a alcance, ¿sí? Normalmente cuando hablamos de evitar obstáculos con ese tipo de sensores, pues básicamente la distancia a la que deben de aparecer o en la que podemos evitar esos sensores, quizás se limite a algunos cuantos metros. Estamos hablando, no sé, quizás es 3, 4, 5 metros ya un sensor muy de última generación o más avanzado. Hablando de un ultrasónico, quizás me pueda monitorear hasta 10 metros, ¿sale? Pero bueno, para aplicaciones donde las dimensiones del robot son pequeñas, pues quizás esa cantidad o estos 10 metros sería suficiente. Pero por otro lado, ¿qué sucede si habláramos bueno, de un robot móvil de dimensiones medianas, vamos a decir un poco más pequeño de lo que puede ser un vehículo automotriz? Entonces, bueno, ya ahí ya la distancia de 10 metros, pues ya de pronto no parece mucho. Y ahí es donde, bueno, entra o tiene mayor relevancia el poder seguir trazando trayectorias o incluso evitar obstáculos, simplemente de manera preventiva. Quizás la cámara de video tiene un poco más de alcance y bueno, en ese sentido se puede complementar la información de los sensores. Entonces, bueno, esa es otra posible aplicación. Obviamente, una vez que hemos detectado el primero el objeto en movimiento, y una vez que lo hemos detectado, lo que sigue o la siguiente tarea es ahora seguirlo, ¿sí? Bueno, ¿cómo podemos nosotros hacer algún algoritmo o rutina de seguimiento de objetos que se encuentran en movimiento? Bueno, pues aquí básicamente combinando muchas de las herramientas u operaciones que hemos visto, pues ya lo podemos lograr. Si bien es cierto que podemos hacer una implementación sencilla o simple, ¿por qué les quiero decir que una implementación sencilla o simple? Porque, bueno, conforme la imagen o las escenas se hagan más complicadas, y por más complicadas me refiero a que quizás, por ejemplo, nosotros no tenemos un fondo controlado, un fondo de imagen controlado, ¿sí? En la práctica, insisto otra vez, hablando de una nave industrial, pues bueno, hay ciertos estándares o normas donde, bueno, debe de haber ciertos colores en el piso, ¿no? En ese sentido, posiblemente hablaríamos de un fondo controlado. O en los experimentos que estamos haciendo nosotros mismos, ahí donde tomemos nuestros videos, podemos poner también controlar el fondo. Es decir, ¿a qué me refiero con fondo controlado? Pues nosotros podemos decidir cuál es el color que voy a utilizar de fondo para la captura de imagen o video, y bueno, y también decidir si el comportamiento de ese fondo es uniforme, ¿vale? Aunque bueno, decía yo, o desde el principio siempre les he comentado, en una aplicación ya que tengamos que implementar, pues nosotros en algunas situaciones también tendríamos esa libertad de incorporar al sistema eh, una estructura donde quizás nosotros tengamos control de ciertas variables, ¿vale? Entonces, desde ese punto de vista, las operaciones que nosotros ya conocemos al momento ya nos permiten implementar un sistema, vamos a decir, básico, que nos permita generar un seguimiento. Ahora bien, eh, también aquí el comentario, les digo, pues básicamente hemos visto muchas herramientas desde el punto de vista de lo que es el análisis de imágenes, digamos, básicas, y a partir de lo que ya conocemos y lo tomamos como base, pues ya podemos incorporar otro conocimiento ya un poco más avanzado. ¿Y aquí a qué me refiero con conocimiento más avanzado? Bueno, que si nosotros nos llama la atención o tenemos interés en seguir investigando sobre el tema del análisis de video o incluso de imágenes, pues ya hoy día pues vamos a encontrar en la literatura combinación de las operaciones que ya vimos, pero para hacer cada vez algoritmos un poco más complejos, dado que a veces o en ocasiones pues no es suficiente con que apliquemos un solo método o algoritmo. Por ejemplo, nosotros revisamos el método de la transformada de Hooke
para poder detectar líneas o, sí, principalmente líneas en una escena, o incluso ahora lo podríamos hacer en un video, pero a veces ese método tal cual fue propuesto por Hooke, bajo ciertas condiciones a lo mejor tiene limitantes. Entonces, podemos aplicar herramientas adicionales en combinación con ese propio método de Hooke para seguir mejorando resultados. Les digo, obviamente ¿de qué dependerá que nosotros apliquemos o no más herramientas? Pues de la aplicación, ¿vale? Ustedes ahora, dentro de ese, que les digo, dentro de ese conocimiento y un poco más por encima de lo básico, pues ustedes ahora ya conocen un poco de la teoría de la lógica difusa. Pero esa teoría de la lógica difusa, como la conocen, bueno, fue orientada de alguna manera un poco al control o a la manipulación de un robot móvil. Sin embargo, pues aquí el comentario es que la teoría de la lógica difusa, pues en general la podemos utilizar en diferentes campos. Incluso, bueno, les decía, pero esto ya es un poco ya más especializado. Toda la parte teórica que vimos y práctica que vimos sobre filtros lineales y no lineales, créanme que mucha de esa teoría se enriquece o puede generar todavía mejores resultados si generamos o diseñamos un filtro en combinación con la lógica difusa, por ejemplo. Entonces, bueno, eso es por mencionarles un ejemplo, que están ustedes familiarizados ahora un poco con la lógica difusa, pero así como existe la lógica difusa, pues créanme, desde el punto de vista de las ciencias computacionales, pues hay toda una gama de herramientas, y está también, o igual habrán escuchado, el concepto de inteligencia artificial, que bueno, es todo un campo ya muy amplio, que incluye tanto la lógica difusa, las redes neuronales, los algoritmos genéticos, pero bueno, esos ya son teorías un poco más elaboradas, no digo complicadas, sino más bien más elaboradas, que permiten enriquecer un poco las operaciones básicas para poder mejorar resultados. Siempre todo va en mejora de resultados. Bien. Entonces, básicamente, nosotros aquí le podemos llamar el seguimiento de objetos. La idea fundamental de seguir objetos mediante una rutina o señal de video consiste, primero, o primer tarea, identificar el objeto. ¿Sí? Entonces, dentro de la identificación del objeto, nosotros aquí hemos seguido un camino donde básicamente, bueno, hoy o actualmente con las operaciones que ya conocemos, pues esta tarea ya la podemos resolver, ¿vale? Casi que desde la captura de imagen o del video, en este caso, del procesado de cada fotograma, cuando tenemos un solo objeto, pues no hay problema, ¿vale? Ahí tal vez las operaciones que tengamos que hacer desde el comienzo, quizás la última operación que tendríamos que hacer bajo el supuesto que solamente existe un objeto, pues sería el de umbralización. Eso, bueno, ya lo conocemos y ya lo hemos utilizado varias veces. Si la tarea fuera que dentro de la escena o fotograma existen diferentes objetos, y estoy hablando tanto de objetos estáticos como en movimiento, pues ahí primero valdría la pena descartar el resto de objetos y quedarnos con el objeto de interés. ¿Eso cómo lo logramos? Pues después de hacer una umbralización quizás, ya saben que el siguiente paso es la segmentación, donde en la segmentación, pues ya básicamente lo que se hace o el resultado que nos arroja es separar, por un lado, de lo que es el fondo de la imagen, los objetos, y por otro lado, saber cuántos objetos estoy viendo. Entonces, por eso les digo que básicamente con lo que ya conocemos ya somos capaces de resolver esta tarea, que es parte del seguimiento de objetos. Y luego, una vez que ya hemos identificado el objeto, en este caso sería uno de interés, en cada fotograma de la señal, pues entonces para poderlo seguir necesitamos recuperar su localización. Entonces, imagínense que ya encontramos un objeto que nos interesa monitorear o seguir su trayectoria. Entonces, primero, o más bien la tarea sería que en cada fotograma tendríamos que recuperar cuál es su ubicación en píxeles, por ejemplo, o bien si hubiera la necesidad,
pues tendríamos que hacer también nuestros métodos o algún método de calibración si es que la información de localización nos interesara en el mundo físico, ¿sí? O en el mundo real. Y bueno, a partir de la posición o localización de estos objetos, pues ahora sí podríamos trazar una trayectoria. ¿Sí? Entonces, básicamente, eso sería a lo que le llamamos seguimiento, es identificar el objeto, recuperar su localización y seguir una trayectoria. Ahora, existen distintos enfoques para llevar a cabo esa tarea. Estos enfoques, o en particular aquí les hablo de dos de ellos, que igual puede haber más, pero aquí básicamente, hablando de dos, serían los siguientes. Dice, el primero sería el seguimiento de objetos basado en reconocimiento. Y tendríamos uno segundo que sería basado en movimiento. ¿Cuál sería la distinción de cada uno de estos enfoques? Pues básicamente podemos mencionar lo siguiente. Cuando hablamos de un enfoque basado en reconocimiento, ¿qué quiere decir? Bueno, quiere decir que nosotros de antemano o previamente sabemos cuál es la forma, bueno, en términos más generales, sabemos cuál es el objeto que estoy buscando. ¿Y a qué me refiero con que sabemos? Pues que conocemos ciertas características, como cuáles, quizás la forma, el color, si es una figura geométrica, si es un rostro, si es una persona, etcétera. Se supone que nosotros de antemano sabemos eso. Entonces, como punto de partida, cuando el sistema de seguimiento se basa en reconocimiento, entonces en el primer fotograma, o bien previamente nosotros ya tenemos guardada una imagen, se especifica una región de interés. Y entonces, lo único que tenemos que hacer nosotros es, dentro de los fotogramas siguientes, solamente hacer una comparación de ese patrón que aparece en la región de interés. Al único que se traduce, perdón, es a buscar ese patrón en el resto de los fotogramas. ¿Sí? Y para poder averiguar si el patrón o el objeto que aparece en esta región de interés inicial lo encontramos en el resto de los fotogramas, pues necesariamente tendremos que utilizar alguna métrica. ¿Sí? Como cuál métrica, una de ellas es la métrica de correlación, otra de ellas, la distancia de Tanimoto que describimos, otra de ellas, el índice de Jacquard que también describimos, y bueno, esos son por mencionarles algunos ejemplos de métricas. En la práctica o en la teoría de esta análisis de imágenes, podemos, o más bien, perdón, desde el punto de vista de la teoría de métricas, y en estadística o en términos de medidas, existen muchas definiciones de métricas. Aquí les digo, nosotros utilizamos distancia Tanimoto, distancia Jacquard, aquí les menciono ahora la correlación, que esta operación de correlación, aquí nosotros la vimos, o se las describí un poco cuando veíamos desde el punto de vista de las señales, lo que le llamábamos la autocorrelación o correlación. Aquí cuando hablábamos de la convolución en imágenes, podíamos derivar o incluir la correlación, ¿vale? Entonces, ahí fíjense, yo tengo en una región de interés un patrón que estoy buscando y con ese patrón es como si aplicara un filtro, ¿se acuerdan cómo aplicábamos los filtros lineales? Que teníamos la ventana del filtro y la íbamos convolucionando con la imagen. Entonces, el hacer esta técnica o este método sería equivalente a eso, nada más que ahora, en lugar de tener un filtro o una máscara de filtro, pues aquí sería la región de interés previamente seleccionada. Aquí, ¿qué posible ventaja trae este método? Pues que quizás el número de iteraciones que tenemos que hacer, o más bien la exploración dentro de los fotogramas, ya no lo tenemos que hacer píxel por píxel, ¿sí? ¿Por qué ya no lo tendremos que hacer píxel por píxel? Bueno, porque normalmente el objeto va a ocupar una cierta ventana de píxeles, por ejemplo,
imaginemos en un fotograma de 640 por 480, y a lo mejor el patrón que yo estoy buscando es una submatriz de 100%, entonces ahí no tiene sentido que yo esté visitando píxel por píxel, porque obviamente el patrón que estoy buscando no abarca un píxel, abarca 100%. Entonces, ahí quizás en términos estrictos tendríamos nosotros que hacer caber esa submatriz donde aparece el patrón de 100%, a ver cuántas veces cabe o cuántas regiones podemos generar dentro de la imagen. Entonces, vean, esa es una diferencia de este método, porque aquí ya la operación ya no la tengo que hacer píxel a píxel, sino ya tiene que ser un grupo de píxeles, y por otro lado el recorrido, pues ya no lo tendría que hacer en todos los píxeles de la imagen, sino más bien yo tendría que hacer una estimación de cuántas ventanas o regiones de dimensiones similares a la región de interés existen para aplicar ese método, ¿sale? Y obviamente vamos a suponer que si yo tengo un patrón en una región o en una ventana de 100%, para poderlo aplicar a una imagen de 640 por 480, pues quizá más o menos ahí estamos hablando de hacer, ¿qué les gusta? A ver, 6 serían, redondeemos a 100, 600 por 400. Serían, así rápidamente, serían 6 filas y 4 columnas, es decir, 24 comparaciones. Vean, hacer 24 comparaciones a estar visitando píxel por píxel, perdón, que eran 640 por 480. Entonces, de esas 24 comparaciones que nosotros vamos a hacer mediante una métrica, obviamente la métrica nos va a decir, de esas 24 ventanas, cuál fue la que más se pareció a la que yo estoy buscando. Y entonces, una vez que identifique cuál de esas ventanas es la más parecida, obviamente voy a regresar a que lo que me interesa es la localización o la posición, y otra vez, una vez que ya identifique la posición del objeto más parecido a la región de interés inicial, pues al final, después de procesar todos los fotogramas, pues ya seré capaz de trazar la línea, ¿sale? Bueno, ese es el enfoque basado en reconocimiento. Y luego tendríamos el enfoque basado en movimiento. Este enfoque basado en movimiento, pues aquí les digo que es básicamente el que hemos estado trabajando nosotros. El enfoque basado en movimiento, pues simplemente consiste en monitorear los cambios de posición de un grupo de píxeles, obviamente del grupo de píxeles que forman un objeto, entre fotograma y fotograma, ¿vale? Entonces, primero verificar de fotograma a fotograma cuál fue el cambio de posición de ese grupo de píxeles de un fotograma a otro. Obviamente ese cambio de posición, normalmente dentro de la imagen o el fotograma, pues se toma como referencia lo que es la imagen de fondo, ¿no? Lo que son los píxeles de fondo. Ahora bien, ¿cómo se puede hacer esto? Bueno, una forma muy simple, que es lo que hemos estado haciendo, o al menos es lo que yo les he mostrado en los ejemplos, es aplicar una operación de resta, ¿sí? Haciendo yo una resta o una diferencia entre lo que sería el fotograma actual y el fotograma anterior, si yo hago la resta, decíamos que toda la información se va a cancelar a excepción del grupo de píxeles que está en movimiento. Entonces, de esa manera, yo puedo aislar el objeto que esté en movimiento del resto de la imagen o del fondo de la imagen, y aquí el supuesto sería que el resto de la imagen o que el fondo de la imagen permanece estática, ¿sí? Esa es la condición para que esta operación, así de sencilla como se las comento, es capaz de detectar ese movimiento, ¿sí? Les digo, aquí el supuesto es que el fondo de la imagen en relación con el objeto que se está moviendo o que está en movimiento es casi estático o que esté estático, ¿sí? Y bueno, es aplicar esa diferencia o esta resta entre fotogramas contiguos o consecutivos. Entonces este es un método bastante sencillo.
llamado que se basa en movimiento. Aquí, como ustedes podrán ver, a diferencia de lo que les comentaba del enfoque basado en reconocimiento, aquí lo que se podría apreciar es que la resta la tengo que hacer si la imagen o del fotograma 1 es de 640 por 480 y el fotograma 2 es de 640 por 480, pues necesariamente tengo que obtener la diferencia de todos los píxeles, ¿vale? De pronto, como esta operación, entre comillas, no es tan compleja, pues digamos que el costo computacional no sería muy elevado. Pero vean aquí ya la diferencia, que en el enfoque basado en reconocimiento no tengo que necesariamente recorrer píxel por píxel toda la matriz. Sin embargo, aquí en el enfoque basado en movimiento, pues sí tendría que hacer yo eso, ¿vale? Entonces, así como existe este método basado en simplemente en una operación de diferencia o resta, pues hay otros algoritmos o métodos más elaborados, que es, es lo que les comentaba hace un momento, que es teoría ya un poco más elaborada. En este caso hay un concepto o método llamado filtro de Kalman. No sé si ustedes en alguna ocasión, dentro de sus materias o asignaturas, han escuchado el concepto de filtro de Kalman. Ese filtro o de Kalman, bueno, así se le conoce como filtro de Kalman, pero básicamente es un algoritmo o método que nos ayuda a hacer predicciones, ¿sí? Entonces, les digo, es un método ya un poco más especializado, donde a partir de una información de entrada, nos puede predecir cuál sería el siguiente estado o el siguiente, la siguiente posición de los píxeles en movimiento. Les pregunto yo esto porque también este filtro de Kalman se utiliza mucho en la teoría de control. Ustedes, bueno, no sé si además de la teoría de control introductoria o básica, vieron un poco algo de control avanzado relacionado un poco, bueno, a lo que le llaman el control adaptativo. Entonces, dentro de ese control adaptativo, pues entra mucho, se utiliza bastante lo que es el filtro de Kalman. Y bueno, también entraría, bueno, ahorita utilicé el concepto de estado, también dentro de la teoría de control moderna, que es basado en estados, o el control basado en, bueno, es la teoría de control moderna se llama, que se basa en estados, también ahí sí llega a utilizar o puede funcionar muy bien lo que es el filtro de Kalman. Pero bueno, les digo, ya es un concepto fuera del alcance del curso, pero bueno, es una simplemente para que si lo llegan a encontrar o a leer en algún artículo o texto, sepan a qué se refiere un poco a grandes rasgos. Y bueno, aquí nada más remarcar que lo que hemos hecho nosotros, o lo que igual ahorita les voy a mostrar un resultado de un ejemplo, pues se basa en basado en movimiento. Es decir, en este caso utilizo yo directamente la diferencia o la resta. Entonces, bueno, aquí hay algunas imágenes, o simplemente es una imagen o de una secuencia de video, donde, bueno, aquí es el video que les he mostrado antes. Aquí está las escenas o los fotogramas. Aquí aparece el objeto en movimiento y va a empezar a avanzar. Aquí está el avance. Aquí, bueno, aquí lo que quería mostrarles es que aparece un objeto estático, el objeto en movimiento, y la idea es seguir la trayectoria del objeto en movimiento, obviamente descartando el resto de información que aparece en el fondo. De pronto, como este objeto aparece de manera estática, pues en este caso para mí no representa información, porque simplemente nos estamos enfocando a los objetos que aparecen en movimiento, ¿vale? Entonces, bueno, permítanme ahorita cambiar la pantalla para que, bueno, para hacer sobre ese mismo video que ya habíamos visto, la demostración de lo que sería un ejemplo de seguimiento. A ver, déjenme ver si... No sé si ahí ya están viendo la pantalla de Marla. Aún no. Ok, bueno, a ver, permítanme, dejen volver a ponerla.
Ok, vamos a ver. A ver, ahí ya se aprecia la ventana de MATLAB. Ya se ve. Ok, pues simplemente voy a correr este ejemplo, que es bueno, es el que les he mostrado antes. Ahorita si hay alguna variante, pues ya les indico. Aquí nada más vean el resultado. Fíjense, ahí está el objeto, y aquí, bueno, ya le voy imprimiendo yo que lo voy siguiendo. ¿Sí? Entonces, bueno, ya terminó. Es básicamente lo que se hace en una aplicación de seguimiento. En este caso, la condición que tenemos es que este video lo tomé considerando una posición estática de la cámara, y aquí simplemente lo que estoy haciendo con el procedimiento es seguir los objetos que aparecen en movimiento. Y bueno, para indicarlo de manera más un poco clara, pues ahí lo que hice fue simplemente ponerle un marcador, ¿vale? Bueno, no sé si se visualizó la ventana del video. Sí. Ok, bueno, aquí nada más, fíjense, voy a mostrarles aquí. Bueno, vean, aquí les decía que esta es la rutina donde hacemos la reproducción, donde es simplemente imprimir la imagen en un ciclo for, y que me tengo que hacer una pausa para simular la reproducción de video. Obviamente la pausa que tengo que hacer debe ser el inverso de la frecuencia de muestreo, pero vean que aquí yo le multipliqué por 2 para hacer el efecto de cámara lenta. Yo le voy a multiplicar ahora por 4 para ver otra vez el resultado, pero más lentamente. Ahí está. ¿Vale? Bueno, ahí termino. Entonces, básicamente lo que debemos de hacer es, primero, seguir los pasos que les mencionaba. Identificar los objetos. Una vez que hemos identificado el objeto de interés, entonces, ubicarlo. En este caso, bueno, yo tomé como ubicación el centro de masa. Y entonces, bueno, en ambos casos, bueno, del lado izquierdo, en lo que fue el video original, imprimí un círculo, bueno, que simplemente es una marca, igual le pude haber dejado un asterisco, ¿sale? O igual aquí en el video procesado, auxiliar que estoy usando, pues ahí esas marcas me están indicando el centro de masa. El círculo pues está dibujado tomando como referencia ese centro de masa, ¿sale? Bueno, aquí nada más les paso el tip para imprimir estas marcas aquí en lo que serían las imágenes. Utilizamos lo siguiente, vean. Bueno, este comando ya lo conocemos. Aquí simplemente estoy imprimiendo los fotogramas, y con este comando, que es el hold on, le estoy diciendo que en la misma gráfica o en la misma ventanita ponga otra gráfica. En este caso, para imprimir, yo estoy imprimiendo ese símbolo que es el asterisco. Para imprimir ese símbolo, yo le estoy indicando cuál es la coordenada X y la coordenada Y. Entonces, esas coordenadas, pues ya es el cálculo que yo hice del centro de masa. Entonces, lo imprimimos en color rojo, o aquí yo le puse el color rojo, y el asterisco. Por ejemplo, si le cambio a otro símbolo, por ejemplo, una O o un círculo, bueno, eso sería una O. Vamos a verlo así. Ahí está, es la O. Vean, aquí está. ¿Sale? Entonces la forma de hacerlo es de esta manera, para ponerle un marcador, que puede ser la O, el asterisco o un símbolo de más. ¿Sí? Ahora sí que lo que ustedes prefieran. Ahora, para dibujar un círculo, eso le estoy haciendo en los cuadros o en los fotogramas del video original, que es estos, que están guardados aquí en esa variable, que ya sabemos cómo la obtenemos. Igual, este es el imshow. Otra vez utilizo el comando hold on,
Y ahora, perdón, hay un comando dentro de MATLAB que dibuja esos círculos que se llama BizCircles. Entonces, si necesitamos o quisiéramos imprimir un círculo, los parámetros que recibe esa función son dos. El primero de ellos es un vector, por eso utilizo ahí el símbolo de corchetes. Es un vector donde yo lo tengo que pasar las coordenadas del centro del círculo, ¿sí? Y en el segundo parámetro yo le voy a pasar el radio en píxeles del círculo. En este caso yo le dije que le dibujara con un radio de 20. Pero a ver, vamos a ver si le pongo un radio más pequeño, por ejemplo de 5, a ver si lo tolera, porque esta función tiene un rango mínimo y máximo de radio, ¿vale? Vamos a ver si soporta los 5 píxeles o ya es muy pequeño. Bueno, sí lo hizo, vean, ahí está. ¿Sale? Y procesamiento de imagen, aquí está. Es la resta, es la diferencia, que es el enfoque basado en movimiento que les comentaba. ¿Sí? Entonces, para poder diferenciar objetos en movimiento, la forma creo que más básica es hacer una resta. ¿Qué pasa? Bueno, aquí una pregunta para ustedes. ¿Qué sucede si yo proceso directamente los fotogramas o cada fotograma sin hacer esa resta? ¿Cuál creen que es el resultado si no hago la resta? No se notaría la diferencia entre el fotograma 1 y el 2. A ver, otra vez, perdón. No se notaría la diferencia entre el fotograma 1 y el 2, por lo tanto no mostraría el movimiento como tal. Al hacerse la resta, deja todos los píxeles en negro y el que se está moviendo en blanco. De acuerdo. Ok, a ver, vamos a... Bueno, a ver, de aquí creo que había puesto una línea donde no hacía la resta. Vamos a ver qué pasa. No hacía la resta. Esta línea. Vamos a ver. Bueno, aquí ya nos olvidamos del seguimiento. Fíjense, esto es sin hacer la resta. ¿Qué pasó o qué observan ustedes? Si la pregunta fuera, muestre los objetos en movimiento. O de otra manera, ¿cuántos objetos, cómo haríamos por un lado para verificar cuántos objetos hay en movimiento? Acuérdense, para verificar cuántos objetos hay en movimiento, pues nosotros, si no hacemos la resta, de entrada no podríamos identificar los objetos en movimiento. Simplemente, aquí en este cuadro del lado derecho, ¿qué pasaría si ustedes aplican la segmentación a este fotograma? ¿Cuántos objetos van a medir o van a detectar? Son 2. 2. Detectarían este objeto que está estático, que aquí estaba, y el que se movió. Eso es, bueno, este último, digamos que este es el último fotograma. Y en cada fotograma vean que siempre aparece este. Entonces imagínense que en cada fotograma ustedes siempre van a estar detectando 2 objetos. La pregunta sería, de esa manera, sin que hagamos la resta, ¿tendrían forma de saber si los 2 estaban en movimiento o nada más uno, o cuál sí y cuál no? El problema básicamente sería ese, que si nosotros no aplicamos alguna operación que nos indique o nos hable sobre el movimiento, en cada fotograma siempre lo que nosotros vamos a observar es este objeto y este objeto. Quizás este objeto en esa posición, en el fotograma anterior quizás un poco antes, y en el fotograma, no sé, intermedio lo vamos a observar de este lado. Pero vean que ahí nosotros estamos aplicando el procesamiento a cada uno de los fotogramas. La pregunta aquí
sería es que siempre estamos observando dos objetos. Entonces, ¿cómo distinguiríamos o cómo sabríamos que uno de ellos está en movimiento? Les digo, aquí la única, creo yo que la forma más simple y única, más bien la forma más básica de saberlo es que tendríamos que hacer al menos alguna operación adicional. Es decir, no basta con solo procesar o segmentar las imágenes. ¿Vale? Entonces vean, sin embargo, cuando hacemos la diferencia, pues entonces este objeto que es estático, de alguna manera, pues se considera como parte del fondo estático y se elimina. Y es por eso que ya no aparece. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente lo que estamos imprimiendo es la diferencia. ¿Sí? Es por eso que el objeto estático no aparece. Vean, aquí no está. Bueno, y nunca va a aparecer, pues, porque lo único que estamos imprimiendo es los objetos en movimiento. Es decir, esta imagen que ustedes observan aquí es la resta entre fotogramas. ¿De acuerdo? Bueno, no sé si tengan alguna pregunta o comentario sobre el concepto de seguimiento por video. O sobre este ejemplo que les acabo de describir. Profe, No, profe. por ejemplo, para lo de vigilancia, ese proyecto, ¿cómo le haría para detectar el ángulo en el que va? Aquí, si, bueno, aquí digamos que con esta rutina o con estos conceptos que acabamos de describir, al respecto de ese proyecto, pues como que ya tendrán el 50% de avance. Falta, como dices, relacionarlo con el ángulo del motor. Ahí pues tendríamos que entrar ya a una serie de experimentos. ¿Cómo qué tipo de experimentos? Nosotros tendríamos que generar, bueno, a lo mejor como punto de partida, un escenario o un video donde nosotros, por mencionarles, a ver, un ejemplo. Supónganse que la cámara la tengo de este lado, ¿sí? Aquí está el lente o la cámara y el objeto va a empezar a avanzar de este lado hacia este lado, ¿sale? Ahí lo que yo les digo es que aquí ya tendríamos que hacer una caracterización. ¿A qué me refiero? ¿Qué pasa si el frente de la cámara está apuntando directamente hacia este lado? Cuando el objeto entre en movimiento, entonces la cámara va a observar que el objeto está de este lado. ¿Están de acuerdo? La observaría en este extremo, perdón. Entonces, yo les decía que en el algoritmo de seguimiento de videovigilancia, el motor lo tendremos que estar moviendo de tal manera que una vez que la cámara detecte movimiento, siempre apunte al objeto de tal manera que el objeto siempre se mantenga en el centro de la imagen. ¿Cómo se hace? Bueno, aquí primero, para esta, o la caracterización que tendríamos que hacer es, para el objeto que aparece aquí, en movimiento, hay que calcular su centro de masa y tomar como referencia el centro de la imagen. Entonces nosotros sabemos que hay una diferencia entre este extremo, digámoslo así, entre este extremo y el centro de masa. Entonces aquí entra en juego lo que yo les decía. Si ustedes aquí tienen su motor, lo que tienen que conocer de antemano, por un lado, es cuántos píxeles abarca aquí la cámara, es decir, la resolución de la cámara, para que ustedes digan, bueno, voy a definir que el centro sea los 0 grados. Y entonces, si yo encuentro un objeto, bueno, perdón, si el motor que están utilizando es de pasos o de directa o un servomotor, ustedes deben de saber o deben de caracterizar cuántos grados de giro necesitan para que el frente de la cámara apunte en esta dirección y cuántos grados para que apunte en esta dirección. ¿Sale? Entonces, se supone que ustedes deben de caracterizar este avance de ángulo
aquí yo les decía, aquí aparece el objeto y tomamos como referencia el centro de la imagen. Aquí hay una diferencia del centro de la imagen hacia el centro del objeto en movimiento, bueno, en píxeles o en milímetros, depende de cómo lo hagan, y ustedes quieren que la cámara esté apuntando, o más bien, que el centro de masa se vea aquí en el origen. En otras palabras, su variable de control sería el error o la diferencia que hay entre el centro de masa del objeto y el centro de la imagen. Por ejemplo, si aquí hay, no sé, se me ocurren 100 píxeles de diferencia, esos 100 píxeles para ustedes deben de corresponder a un arco de ángulo desde 0 hasta esta dirección. O bien, si estamos hablando de este extremo, esa diferencia entre el centro de masa del objeto y el centro de la imagen, también ustedes deben de encontrar una correspondencia entre lo que es el ángulo. Aquí, ¿por qué les digo eso? Porque acuérdense que la cámara siempre debe de conservar o tratar de que el objeto siempre aparezca en el centro. No sé si más o menos esto que les describo es claro o se entiende. Sí, profe. O sea, estas ya son medidas que ustedes tendrían que tomar ahora sí en el entorno donde vayan a poner su cámara. ¿Sí? Y bueno, de hecho, si hay, aquí les iba a comentar adicionalmente, si hay algún compañero o grupo que se interese por el sistema o proyecto de videovigilancia, igual tengo un documento que es un artículo donde hacen esto que les estoy describiendo, e incluso aquí lo interesante, ahorita al respecto de que les hablaba de la lógica difusa, creo que utilizan lógica difusa, entonces también aprovechando que ustedes están familiarizados también un poco con la lógica difusa, pues también lo pueden combinar, ¿vale? Entonces, les digo, quienes se interesen en ese proyecto, pues ya les compartiré ese documento para que lo lean con calma y ahí, si tienen dudas, pues ahí las vamos resolviendo, claro. Bien, ahorita se nos terminó la sesión. Si no tienen algún comentario adicional, vamos a terminar hasta aquí la sesión y continuamos en la siguiente. Para la sesión de mañana, bueno, más bien hoy en el aula virtual, voy a abrir un espacio, pero con el siguiente objetivo, de que ya definan en el proyecto en el que quieran participar y me pongan ahí la lista de los compañeros que forman el equipo. Aquí nada más, bueno, abro la actividad en aula virtual y nada más es suficiente con que un compañero del equipo suba la información, ¿sale? Entonces, hoy abro esa liga para que de aquí a mañana y ya mañana la puedan completar, ¿de acuerdo? Para que empecemos a trabajar o comiencen a trabajar sobre el proyecto e ir atacando las posibles situaciones o dudas que se encuentren, ¿de acuerdo? Bueno, si no hay alguna comentario o pregunta adicional, pues por hoy sería todo y continuamos en la siguiente. Que tengan buena tarde. Sí, profe, igual. Gracias. Igualmente, profe, cuídese. Hasta luego, gracias.